Mi nombre es Carmen Esperanza Rodríguez Morales. Tengo 65 años y durante toda mi vida he vivido en el mismo barrio de Xochimilco, en la Ciudad de México. Hoy les voy a contar algo que cambió mi vida para siempre, algo que todavía me hace temblar cuando lo recuerdo, pero también me llena de una fe tan profunda que ya nada en este mundo puede quebrantarla. Hace 3 años, en una noche de octubre que comenzó como cualquier otra, viví lo que muchos llamarían un milagro. Otros quizás piensen que fue mi imaginación, que el miedo me hizo ver cosas que no existían, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí, y yo sé que la Virgen de Guadalupe me salvó la vida esa noche. Era martes, 23 de octubre de 2021. Recuerdo la fecha exacta porque había pasado todo el día preparando tamales para la festividad de mi nieta menor, que cumpliría 15 años al día siguiente. Mi casa es pequeña, de una sola planta, con paredes de concreto pintadas de azul cielo y un techo de lámina que ha resistido tantas tormentas como años tengo de vida. Está ubicada en la calle Nezahualcóyotl, justo en la esquina con Cuauhtémoc, rodeada de casas similares donde viven familias que conozco desde que eran niños. Esa tarde había estado cocinando desde las 2 de la tarde. Tenía la cocina llena de ollas humeantes, el comal ardiendo en la estufa de gas, y todo el aroma dulce y picante de la masa de maíz, mezclándose con el chile guajillo que había preparado desde temprano. Las paredes de mi cocina estaban empañadas por el vapor, y yo sudaba mientras envolvía uno tras otro los tamales en las hojas de maíz que había remojado desde la madrugada. Mi esposo Aurelio había muerto hacía ya 8 años, y desde entonces vivía sola en esa casa que construimos juntos cuando éramos jóvenes, ladrillo por ladrillo, con el sudor de nuestras manos y los ahorros de toda una vida. Mis hijos ya tenían sus propias familias, sus propias preocupaciones, y aunque me visitaban regularmente, yo había aprendido a disfrutar mi soledad y mi independencia. Esa noche, después de terminar con los tamales y dejarlos listos para llevar temprano a casa de mi hija Guadalupe, me senté en mi sillón favorito de la sala. Era un mueble viejo, de tela color café desgastada por los años, pero tan cómodo que parecía hecho especialmente para mi cuerpo. Encendí la televisión para ver las noticias de las 11 de la noche, como había hecho durante décadas. El presentador hablaba sobre la sequía que afectaba al centro del país, sobre los incendios forestales que habían comenzado a propagarse en los alrededores de la capital debido a la falta de lluvia y los vientos fuertes de la temporada. Mencionó que las autoridades habían emitido alertas por riesgo de incendios en varias delegaciones, pero en ese momento no presté mucha atención. Los problemas grandes siempre parecían lejanos cuando uno está en la comodidad de su hogar. Me quedé dormida en el sillón, como me pasaba frecuentemente. La televisión siguió encendida, proyectando esa luz azulada que conocía tan bien en la oscuridad de mi sala. El reloj de pared marcaba las 2:15 de la madrugada cuando un olor extraño me despertó. No era el aroma familiar de mi casa, no era el olor residual de los tamales que aún flotaba en el aire. Era algo acre, algo que picaba en la nariz y la garganta. Al principio pensé que tal vez había dejado algo en la estufa, aunque recordaba claramente haber apagado todo antes de sentarme. Me levanté del sillón con la parsimonia de mis años, sintiendo ese dolor familiar en las rodillas que me acompañaba desde hacía tiempo. Caminé hacia la cocina, pero allí no había nada. La estufa estaba apagada, no había ollas en el fuego. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero el olor se hacía más intenso. Era el olor del humo, del fuego, de algo que se quemaba cerca, muy cerca. Me dirigí a la ventana de la sala y moví la cortina de encaje que mi madre me había regalado cuando me casé. Lo que vi me heló la sangre. El cielo nocturno, que debería haber estado oscuro salpicado de estrellas, brillaba con un resplandor naranja y rojo que se movía como si fuera un ser vivo. Las llamas se alzaban por encima de las casas del final de mi calle, a no más de 4 cuadras de distancia. El viento, que había estado soplando suavemente durante el día, ahora rugía con una fuerza que hacía que las llamas bailaran de manera frenética y amenazante. El pánico me invadió de inmediato. Durante mis 65 años, había vivido temblores, inundaciones, tormentas, pero nunca un incendio tan cerca de mi casa. Sabía por las noticias que los fuegos se extendían rápidamente, especialmente con el viento fuerte y la sequía que había durado ya varios meses. Corrí hacia el teléfono para llamar a los bomberos,
pero la línea estaba ocupada. Intenté una y otra vez, pero solo escuchaba el tono constante que indicaba que todas las líneas estaban saturadas. Marqué el número de mi hija Guadalupe, pero tampoco pude comunicarme. Intenté con mi hijo Roberto, con mi hermana, con mis vecinos, pero la red telefónica parecía haber colapsado. El viento comenzó a traer cenizas que se colaban por debajo de la puerta y por las rendijas de las ventanas. Pequeños fragmentos grises que flotaban en el aire como nieve sucia, llenando mi casa de un olor cada vez más intenso a humo y combustión. Me acerqué nuevamente a la ventana y pude ver que las llamas se habían extendido. Ya no estaban solo al final de la calle, sino que habían avanzado una cuadra más hacia mi dirección. Sabía que tenía que salir de la casa, pero no sabía hacia dónde ir. Las llamas parecían estar rodeando toda la zona, y el viento las empujaba directamente hacia mi calle. Pensé en mis vecinos, especialmente en doña Esperanza, que vivía sola al lado y tenía ya 80 años. Salí de mi casa y golpeé su puerta. Doña Esperanza, despiértese. Tenemos que irnos. Pero no hubo respuesta. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Rodeé su casa gritando su nombre, pero la casa parecía vacía. Después supe que había ido a quedarse con su familia esa noche, pero en ese momento el no saber su paradero me llenó de una angustia terrible. Regresé a mi casa para tomar lo más importante: mi bolsa con los documentos, algo de dinero que tenía guardado, la fotografía de mi esposo Aurelio que siempre llevaba conmigo, y mi rosario bendecido que me había regalado mi madre antes de morir. Pero cuando estaba recogiendo estas cosas, escuché un sonido que jamás olvidaré: el rugido del fuego acercándose, acompañado del crepitar de la madera al quemarse y el estrépito de cosas cayendo y rompiéndose. Salí de mi casa y pude ver que las llamas ya habían llegado a la casa de don Arturo, que estaba solo a 2 cuadras de la mía. El fuego devoraba todo a su paso, con una voracidad que daba miedo. No solo quemaba las casas, sino también los árboles, los postes de luz, los cables, todo lo que encontraba a su paso. La calle estaba llena de humo espeso que hacía difícil respirar y ver hacia dónde dirigirse. Algunas personas corrían con bolsas y maletas, otras cargaban a sus hijos pequeños. Había gritos, llantos, el sonido de carros tratando de arrancar y salir de la zona. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco. Comencé a caminar hacia la avenida principal, pensando que allí habría transporte, o al menos estaría más lejos del fuego. Pero el humo era tan denso que apenas podía ver unos metros delante de mí. Mis ojos lloraban constantemente, mi garganta se sentía rasposa y seca, y comencé a toser de manera incontrolable. A medida que avanzaba, me di cuenta de que había tomado la dirección equivocada. En lugar de alejarme del fuego, parecía que me estaba acercando a él. Las llamas ahora se veían más cerca, más altas, más intensas. El calor era tan fuerte que podía sentirlo en la piel, como si estuviera parada frente a un horno gigantesco. Traté de regresar por donde había venido, pero el humo era tan espeso que había perdido completamente el sentido de la orientación. Todo se veía igual: humo gris, resplandor naranja, sombras moviéndose. No podía distinguir las casas, las calles, los puntos de referencia que había conocido toda mi vida. El pánico se apoderó de mí completamente. Sentía que el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las piernas me temblaban, no solo por el miedo, sino también por el esfuerzo y la falta de aire limpio. Comencé a rezar en voz alta, como me había enseñado mi madre desde pequeña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pero ni siquiera podía concentrarme en las palabras. Mi mente estaba llena de terror, de confusión, de la certeza creciente de que no iba a poder salir de allí. El fuego parecía estar en todas las direcciones. El humo era cada vez más denso, y ya casi no podía respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba completamente perdida. No solo había perdido la orientación física, sino que había perdido también toda esperanza de encontrar una salida. El fuego rugía alrededor mío como una bestia hambrienta, y yo era una mujer de 65 años, sola, sin ayuda, rodeada por llamas que se acercaban cada vez más. Me senté en el borde de lo que parecía ser una acera, aunque no podía estar segura en medio de tanto humo. Abracé mi bolsa contra el pecho y cerré los ojos. Pensé en Aurelio, en mis hijos, en mis nietos, en toda la vida que había vivido. Pensé en los tamales que había preparado y que probablemente
Ya se estaban quemando en mi cocina. Pensé en todos los planes que tenía para el día siguiente, para la semana siguiente, para el resto de mi vida, planes que ahora parecían imposibles de cumplir. Virgencita de Guadalupe, susurré, si de verdad existes, si de verdad nos cuidas como dicen, ayúdame. No sé qué hacer, no sé hacia dónde ir, tengo miedo. Las lágrimas se mezclaban con el humo en mis ojos. Podía sentir el calor del fuego acercándose más y más. El rugido era tan fuerte que parecía que el mismo infierno se había abierto en la tierra. Sabía que si no encontraba una salida pronto, iba a morir allí, sola, rodeada por las llamas. Fue en ese momento de desesperación total, cuando ya había perdido toda esperanza, cuando ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Algo que hasta el día de hoy me cuesta trabajo creer, pero que viví tan claramente como estoy viviendo este momento mientras les cuento mi historia. El humo, que había sido tan denso que no me permitía ver ni siquiera mi propia mano extendida, comenzó a aclararse en un área pequeña directamente frente a mí. No era como si el viento lo hubiera dispersado, porque el viento seguía soplando fuerte y las llamas seguían rugiendo alrededor. Era como si alguien hubiera abierto una ventana invisible en medio de esa cortina gris. Y en ese espacio claro, envuelta en una luz suave que no era como la luz naranja y violenta del fuego, vi a una mujer que reconocí inmediatamente, aunque nunca la había visto con mis propios ojos. Era la Virgen de Guadalupe, exactamente como aparece en la imagen de la basílica, pero viva, real, respirando. Su piel morena brillaba con una luz que no lastimaba los ojos, sino que los tranquilizaba. Su manto azul estrellado flotaba suavemente como si estuviera bajo el agua, y sus manos estaban juntas en posición de oración. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran ojos llenos de compasión, de amor, de una ternura tan profunda que inmediatamente sentí que toda mi desesperación se desvanecía. No me habló con palabras. No escuché su voz con mis oídos, pero de alguna manera, directamente en mi corazón, en mi mente, en lo más profundo de mi ser, recibí su mensaje. Levántate, hija mía, sígueme, te voy a sacar de aquí. Mi primer instinto fue pensar que estaba alucinando, que la falta de oxígeno me estaba haciendo ver cosas. Pero la sensación de paz que me invadió era tan real, tan tangible, que no podía ser producto de mi imaginación. Era como si alguien hubiera puesto una manta tibia sobre mis hombros en medio del frío, como si alguien me hubiera dado agua fresca después de días en el desierto. Me levanté del lugar donde estaba sentada, sin apartar los ojos de la figura luminosa que tenía frente a mí. Ella comenzó a moverse, flotando más que caminando, dirigiéndose hacia una dirección que yo no habría elegido. Iba hacia donde el fuego parecía más intenso, hacia donde el humo era más denso. No, virgencita, pensé, por ahí no se puede pasar, por ahí están las llamas más grandes. Pero ella se detuvo y me miró. No fue una mirada de reproche, sino de paciencia infinita, como la mirada que le daría una madre a un niño pequeño que tiene miedo de cruzar la calle. Y nuevamente, sin palabras, recibí su mensaje. Confía en mí. Comencé a seguirla, paso a paso, respiración por respiración. Lo más extraordinario era que a medida que avanzaba detrás de ella, el aire se volvía más limpio. No completamente limpio, porque el fuego seguía rugiendo a nuestro alrededor, pero lo suficientemente limpio como para que pudiera respirar sin toser, como para que pudiera ver el camino. Caminamos por calles que yo conocía de memoria, pero que ahora se veían completamente diferentes. Casas que habían sido mi referencia durante décadas estaban envueltas en llamas o reducidas a escombros humeantes. Árboles que había visto crecer durante años ahora eran antorchas gigantes. El paisaje familiar de mi barrio se había transformado en algo irreconocible y aterrador, pero la Virgen me guiaba con seguridad, como si conociera cada piedra, cada grieta, cada rincón de ese infierno. Me llevaba por caminos que yo nunca habría tomado, por espacios que parecían imposibles de atravesar, pero que se abrían como por arte de magia cuando ella pasaba. En un momento dado, llegamos a una calle que estaba completamente bloqueada por un árbol gigante que había caído en llamas. Las ramas ardían intensamente y el tronco bloqueaba completamente el paso. No había manera de rodearlo, porque las casas de ambos lados también estaban en llamas. Me detuve, pensando que no podríamos continuar. Pero la Virgen siguió avanzando directamente hacia el árbol en llamas. Por un momento pensé que la iba a perder, que se iba a desvanecer en medio del fuego,
y me quedaría sola otra vez. Pero algo increíble sucedió. Cuando ella se acercó al árbol, las llamas se apartaron. No se apagaron, siguieron ardiendo, pero se movieron hacia los lados como si fueran cortinas que alguien hubiera corrido. Se creó un pasillo estrecho, justo lo suficientemente ancho para que una persona pudiera pasar. «Ven», me dijo sin palabras. «No tengas miedo». Cerré los ojos y caminé directamente hacia las llamas que se habían apartado. Sentía el calor intenso a ambos lados. Podía escuchar el crepitar del fuego a centímetros de mi cuerpo, pero no me quemé. Ni siquiera se chamuscó mi ropa. Atravesé el túnel de fuego como si fuera el pasillo de mi propia casa. Del otro lado del árbol caído, la Virgen me esperaba con la misma expresión serena y amorosa. Continuamos caminando, y yo comencé a darme cuenta de que no solo me estaba guiando físicamente fuera del fuego, sino que también estaba sanando algo dentro de mí. El miedo que había sentido se había transformado en una calma profunda. La desesperación había dado lugar a una confianza absoluta. Por primera vez en mi vida, entendí realmente lo que significaba tener fe. No era solo creer en algo que no podía ver, sino confiar completamente en alguien que me amaba más de lo que yo podía entender. Seguimos avanzando por lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Las llamas se veían más lejanas, el humo era menos denso, y finalmente pude escuchar algo además del rugido del fuego, voces humanas, sirenas, el sonido de camiones y mangueras. Llegamos a una avenida amplia donde había un campamento improvisado de evacuados. Había familias sentadas en el suelo con sus pertenencias, niños llorando, adultos mayores siendo atendidos por paramédicos y bomberos organizando las operaciones de rescate y evacuación. La Virgen se detuvo al borde de este campamento y me miró una última vez. Esta vez sí escuché su voz, clara y dulce como el canto de los pájaros en la madrugada. «Ya estás a salvo, hija mía. Nunca olvides que siempre estoy contigo, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Cuando sientas que estás sola, recuerda esta noche». Quise agradecerle, quise decirle tantas cosas, pero cuando abrí la boca para hablar, ella ya se había desvanecido. No se fue gradualmente, no se alejó caminando, simplemente ya no estaba allí, como si nunca hubiera estado, excepto por la sensación de paz y gratitud que llenaba completamente mi corazón. Me quedé parada en ese lugar durante varios minutos, mirando hacia donde había estado la figura luminosa, tratando de procesar lo que acababa de vivir. ¿Había sido real? ¿Había sido mi imaginación? ¿Cómo había logrado salir del fuego? Un paramédico se acercó a mí y me preguntó si estaba bien, si necesitaba atención médica. Le dije que estaba bien, pero que venía de la zona del incendio. Me miró con extrañeza y me dijo: «Señora, ¿usted viene de allá adentro? ¿Cómo logró salir? Hace más de una hora que no hemos podido entrar a rescatar a nadie porque el fuego está demasiado intenso». No supe qué responderle. ¿Cómo podía explicarle que la Virgen de Guadalupe me había guiado a través de las llamas? ¿Cómo podía contarle que había caminado por un túnel de fuego sin quemarme? ¿Quién me iba a creer? Simplemente le dije que había tenido mucha suerte, que había encontrado un camino entre el humo. Él siguió preguntándome detalles sobre la zona del incendio, sobre si había visto a otras personas, sobre las condiciones de las calles. Yo respondí lo que pude, pero mi mente seguía procesando lo que había vivido. Me dieron una manta y un vaso de agua, y me senté junto a otras familias evacuadas. Poco a poco fui contando mi historia, primero de manera muy general, sin mencionar la aparición. Pero a medida que pasaban las horas y llegaban más noticias sobre la intensidad del incendio, sobre las casas completamente destruidas, sobre lo difícil que había sido para los bomberos controlar el fuego, me di cuenta de que mi escape había sido realmente milagroso. Un bombero que había estado trabajando en la zona donde yo vivía me dijo que toda mi calle había sido evacuada horas antes, que no entendía cómo yo había podido estar allí, y mucho menos cómo había logrado salir. Según él, esa zona había sido completamente consumida por las llamas y no había manera de que alguien hubiera sobrevivido allí, pero yo estaba allí, viva, sin una sola quemadura, sin siquiera olor a humo en mi ropa. Era como si hubiera estado protegida por una burbuja invisible que no había permitido que el fuego me tocara. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el albergue temporal donde me habían llevado, reviviendo cada momento de mi experiencia. Tocaba mi rosario una y otra vez.
susurrando oraciones de agradecimiento, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía en mi corazón. Al día siguiente, cuando comenzó a clarear el amanecer, pude ver por primera vez la magnitud de la devastación. El cielo seguía gris por el humo, pero ya no había llamas activas en nuestra zona. Los bomberos habían logrado controlar el incendio durante la madrugada, pero el paisaje que quedó era desolador. Desde el albergue temporal, que habían instalado en una escuela primaria, a unas 10 cuadras de mi casa, pude ver las columnas de humo que todavía se alzaban desde donde antes estaba mi barrio. Había voluntarios de la Cruz Roja sirviendo café y pan dulce, y familias enteras sentadas en el suelo de los salones de clase, rodeadas de las pocas pertenencias que habían logrado salvar. Una trabajadora social se acercó a mí temprano en la mañana para hacer un censo de los evacuados. Me preguntó mi nombre completo, mi dirección, si tenía familia que pudiera recibirme, si necesitaba atención médica especial. Cuando le dije mi dirección exacta, frunció el ceño y revisó una lista que tenía en su tabla. Señora Rodríguez, según nuestros registros, toda la calle Nezahualcóyotl fue completamente destruida por el incendio. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes en esa zona, porque el fuego avanzó demasiado rápido y no hubo tiempo para evacuar. Le expliqué que yo había logrado salir, que estaba allí como prueba viviente de que sí había sido posible escapar. Ella me miró con una mezcla de confusión y preocupación y me dijo que iba a reportar mi caso porque era importante actualizar la información oficial. Durante las siguientes horas llegaron más funcionarios a hablar conmigo, un capitán de bomberos, 2 oficiales de protección civil y hasta un reportero de un periódico local que había escuchado sobre mi caso. Todos hacían las mismas preguntas. ¿Cómo había logrado salir? ¿Por qué no me había evacuado antes? Si había visto a otras personas en la zona. Yo respondía de manera general, diciendo que había tenido suerte, que había encontrado un camino entre el humo, que había seguido mi instinto. Pero cada vez que terminaba de contar mi versión oficial, sabía que estaba omitiendo la parte más importante de la historia. No me atrevía a mencionar la aparición de la Virgen, porque temía que pensaran que había sufrido alucinaciones por la falta de oxígeno. A media mañana llegó mi hija Guadalupe al albergue. Había estado tratando de localizarme desde que se enteró del incendio por las noticias. Cuando me vio, se echó a llorar y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Mamá, pensé que te habías muerto. Fuimos a donde estaba tu casa y no queda nada. Absolutamente nada. Es solo ceniza y escombros quemados. Mi hijo Roberto llegó poco después con su esposa y mis 2 nietos menores. Todos lloraban y me abrazaban, diciéndome que habían perdido la esperanza de encontrarme viva. Roberto había pasado toda la noche hablando con bomberos y autoridades, tratando de organizar equipos de búsqueda, pero le habían dicho que era imposible que alguien hubiera sobrevivido en esa zona. Mamá, me dijo mientras me sostenía las manos, necesito que me expliques exactamente cómo lograste salir. Los bomberos me dijeron que el fuego consumió toda tu calle en menos de 2 horas, que la temperatura era tan alta que ni siquiera pudieron acercarse hasta esta madrugada. Fue en ese momento, rodeada de mi familia, sintiendo su amor y su alivio, que decidí contarles la verdad completa. No podía seguir ocultando lo que había vivido. No podía pretender que había sido solo suerte o instinto. Ellos merecían saber que había sido algo mucho más grande, algo sagrado. Les conté todo, desde el momento en que me desperté con el olor a humo, hasta mi desesperación al sentirme perdida entre las llamas, hasta la aparición de la Virgen de Guadalupe y cómo me había guiado a través del fuego. Les describí su rostro lleno de compasión, la luz suave que la rodeaba, la manera en que las llamas se apartaron cuando pasamos por el árbol caído. Al principio hubo silencio. Mis hijos se miraron entre ellos con esa expresión que conocía bien, la misma que ponían cuando pensaban que su madre anciana estaba perdiendo la razón. Pero luego Guadalupe, que siempre había sido la más devota de mis hijos, tomó mi mano y me dijo, «Mamá, yo te creo, siempre has sido una mujer de fe, y si dices que la Virgen te salvó, entonces así fue». Roberto era más escéptico, era ingeniero, un hombre práctico que necesitaba explicaciones lógicas para todo, pero tampoco podía negar el hecho de que yo estaba allí, viva e ilesa, cuando todas las evidencias indicaban que eso era imposible. «Mamá, no sé qué pensar. Lo que importa es que estás aquí con nosotros. Ya habrá tiempo para entender cómo pasó todo esto».
Decidieron llevarme a casa de Guadalupe mientras resolvíamos qué hacer a largo plazo. Mi casa estaba completamente destruida, junto con todo lo que había acumulado durante 65 años de vida. Los muebles que Aurelio y yo habíamos comprado cuando éramos recién casados, las fotografías de familia, los recuerdos de mis hijos cuando eran pequeños, todo había desaparecido. Pero extrañamente, no sentía la desesperación que debería haber sentido por perder todas mis posesiones materiales. La experiencia de la noche anterior había cambiado mi perspectiva sobre lo que realmente era importante en la vida. Había perdido objetos, pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza absoluta de que no estaba sola, de que había fuerzas más grandes cuidándome. Durante los primeros días en casa de mi hija, no hablé mucho sobre la aparición. Estaba procesando todo lo que había vivido, tratando de entender por qué había sido elegida para experimentar algo tan extraordinario. Pasaba mucho tiempo rezando, agradeciendo a la Virgen por haberme salvado, pidiendo que me ayudara a entender el propósito de lo que había ocurrido. Una semana después del incendio, decidí regresar a ver lo que quedaba de mi casa. Guadalupe me acompañó, aunque no estaba muy convencida de que fuera una buena idea. El viaje en autobús hasta lo que antes era mi barrio fue silencioso. Yo miraba por la ventana tratando de reconocer puntos de referencia, pero todo había cambiado completamente. Cuando llegamos a la calle Nezahualcóyotl, no pude contener las lágrimas. No quedaba absolutamente nada reconocible. Era como si un meteorito hubiera caído sobre toda la zona. Había montones de escombros carbonizados, estructuras de concreto ennegrecidas y árboles convertidos en troncos quemados que se alzaban como dedos negros hacia el cielo. Encontré el lugar donde había estado mi casa usando como referencia la esquina con Cuauhtémoc y un poste de luz que había sobrevivido parcialmente. Donde antes estaba mi sala, mi cocina, mi recámara, ahora solo había cenizas y pedazos de metal retorcido. Me quedé parada en medio de lo que antes era mi patio, tratando de asimilar la devastación completa. Guadalupe estaba a mi lado, también llorando, diciéndome que lo sentía mucho, que sabía lo difícil que debía ser para mí ver todo destruido. Pero mientras estaba allí, parada entre las cenizas de mi vida anterior, sentí algo extraño. No era tristeza lo que predominaba en mi corazón, sino gratitud. Gratitud por estar viva, por poder estar allí recordando todo lo bueno que había vivido en esa casa, por tener a mi familia conmigo. «Mira, mamá», me dijo Guadalupe señalando hacia donde había estado mi cocina. Encontré algo. Entre los escombros había un pedazo de metal que reconocí inmediatamente. Era lo que quedaba de mi comal, el mismo en el que había estado preparando los tamales la noche del incendio. Estaba completamente deformado por el calor, pero aún se podía reconocer su forma circular. Lo tomé entre mis manos y sentí como si estuviera tocando un pedazo de mi historia. Ese comal había sido un regalo de mi suegra cuando me casé, y en él había preparado miles de comidas para mi familia durante más de 40 años. Era uno de los pocos objetos tangibles que había sobrevivido al fuego. «Me lo voy a llevar», le dije a Guadalupe. «Voy a guardarlo como recuerdo». Pasamos casi toda la tarde entre los escombros, buscando algún otro objeto que pudiera haber sobrevivido. Encontramos pedazos de platos, algunos botones de metal de la ropa que se había quemado, y sorprendentemente, una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había estado colgada en la pared de mi recámara. La medalla estaba ennegrecida por el humo, pero intacta. No se había derretido ni deformado, a pesar de que todo a su alrededor había sido consumido por el fuego. Cuando la vi, supe inmediatamente que no era una coincidencia, era una señal, una confirmación de que lo que había vivido esa noche había sido real. «Guadalupe, mira esto», le dije mostrándole la medalla. «¿No te parece extraño que esta pequeña medalla haya sobrevivido cuando todo lo demás se quemó?» Ella examinó la medalla con cuidado y también se sorprendió. Sabía que las medallas de metal normalmente se deformaban o derretían con temperaturas tan altas como las que había habido durante el incendio. «Es verdad, mamá. Es muy extraño. Es como si hubiera estado protegida por algo». Esa noche, en casa de Guadalupe, limpié cuidadosamente la medalla hasta que volvió a brillar como nueva. La colgué en una cadena que me prestó mi hija y me la puse alrededor del cuello. Desde entonces, nunca me la he quitado. Durante las semanas siguientes, comencé a hablar más abiertamente sobre mi experiencia, primero con mi familia, luego con algunos amigos cercanos en la iglesia, después con el padre Miguel, que era el párroco de la iglesia de San Juan Bautista,
donde había ido a misa durante más de 30 años. El padre Miguel me escuchó con atención y respeto. Era un hombre mayor, con muchos años de experiencia pastoral, que había escuchado todo tipo de testimonios a lo largo de su ministerio. Después de que terminé de contarle mi historia, se quedó pensativo durante varios minutos. «Carmen», me dijo finalmente, «he sido sacerdote durante más de 40 años, y puedo distinguir cuando alguien está diciendo la verdad sobre experiencias espirituales. Lo que me has contado tiene todas las características de una auténtica intervención divina. El hecho de que hayas sobrevivido físicamente, de que no tengas ninguna quemadura, de que hayas encontrado esa medalla intacta entre los escombros, todo apunta a que realmente fuiste protegida de manera sobrenatural». Sus palabras me dieron mucha tranquilidad. Había estado preocupada de que la gente pensara que estaba inventando todo, que había perdido la razón debido al trauma del incendio. Pero el padre Miguel me animó a compartir mi testimonio con más personas. «Carmen, creo que esta experiencia no fue solo para salvarte a ti. Fue también para que pudieras ser testigo del amor y la protección de la Virgen. Hay muchas personas que necesitan escuchar historias como la tuya para fortalecer su fe». Decidí seguir su consejo. Comencé a contar mi historia en el grupo de oración de la parroquia, después en otras iglesias del barrio, y gradualmente la noticia se fue extendiendo. Algunas personas reaccionaban con escepticismo, otras con curiosidad, pero muchas se sentían profundamente conmovidas por mi testimonio. Una señora llamada María Elena, que había perdido a su esposo en un accidente automovilístico unos meses antes del incendio, se me acercó después de una de mis pláticas. «Carmen, su historia me ha dado mucha esperanza. Yo había perdido la fe después de que murió mi esposo. Me preguntaba por qué Dios había permitido que pasara algo tan terrible, pero escucharla a usted me hace recordar que Dios no nos abandona, que siempre está cuidándonos, incluso cuando no podemos verlo». Historias como la de María Elena me hicieron entender por qué había sido salvada esa noche. No había sido solo para preservar mi vida, sino para que pudiera ser un instrumento de esperanza para otras personas que estaban pasando por momentos difíciles. 6 meses después del incendio, las autoridades de protección civil me contactaron para participar en un documental que estaban haciendo sobre desastres naturales y supervivencia. Querían incluir mi historia como un ejemplo de resistencia humana en situaciones extremas. Durante la filmación, el director me preguntó si creía que mi supervivencia había sido un milagro o si había una explicación científica para lo que había ocurrido. Le respondí con total honestidad. Para mí, no hay duda de que fue un milagro. He vivido 65 años y sé la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Lo que viví esa noche fue la intervención directa de la Virgen de Guadalupe. Ella me salvó la vida y estoy aquí para contarlo. El documental se transmitió por televisión nacional varios meses después. Después de eso, comencé a recibir cartas de personas de todo el país que habían visto el programa y querían compartir sus propias experiencias espirituales conmigo. Algunas habían vivido apariciones similares, otras habían experimentado protección divina en momentos de peligro, y muchas simplemente querían agradecerme por dar testimonio público de mi fe. Una de las cartas que más me conmovió fue de una joven de 18 años que vivía en Guadalajara. Me contó que había estado considerando quitarse la vida debido a problemas familiares y depresión, pero que después de ver mi testimonio en televisión, había decidido buscar ayuda profesional y reconectarse con su fe. «Señora Carmen», escribió, «si la Virgen la salvó a usted de las llamas, también me puede ayudar a mí a salir de la oscuridad en la que he estado viviendo. Su historia me ha dado la esperanza que necesitaba para seguir adelante». Cartas como esa me confirmaron que mi experiencia tenía un propósito más grande del que inicialmente había comprendido. No se trataba solo de mi supervivencia personal, sino de ser un testimonio viviente del amor y la protección divina para todas las personas que necesitaran escucharlo. 1 año después del incendio, con ayuda de mis hijos y algunas organizaciones de asistencia social, pude construir una nueva casa pequeña en un terreno que me donó el gobierno en otra parte de Xochimilco. No era tan grande como la anterior, pero tenía todo lo que necesitaba: una recámara, una sala pequeña, una cocina y, lo más importante, un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. En ese altar coloqué la medalla que había encontrado entre los escombros, junto con una imagen nueva de la Virgen que me regaló el Padre Miguel, y una vela que mantengo encendida permanentemente como símbolo de mi gratitud eterna. Todos los días,
sin excepción, dedico al menos 1 hora a orar frente a ese altar. Le agradezco a la Virgen por haberme salvado, le pido que continúe protegiendo a mi familia, y rezo por todas las personas que me han contactado, pidiendo oraciones después de escuchar mi historia. También he mantenido la costumbre de preparar tamales cada 23 de octubre en conmemoración del aniversario del incendio, pero ahora no los preparo solo para mi familia, sino también para regalar a personas necesitadas del barrio. Es mi manera de compartir las bendiciones que he recibido. El comal deformado que encontré entre los escombros lo tengo colgado en la pared de mi cocina nueva. Aunque ya no puedo usarlo para cocinar, me sirve como recordatorio constante de todo lo que perdí materialmente esa noche, pero también de todo lo que gané espiritualmente. Mis nietos, especialmente los más pequeños, siempre me piden que les cuente la historia de cómo la Virgen me salvó del fuego. Para ellos no es algo extraordinario o difícil de creer. Lo aceptan con la fe natural de los niños. A veces pienso que ellos entienden mejor que los adultos la realidad de los milagros. Han pasado ya 3 años desde esa noche que cambió mi vida para siempre. Durante este tiempo he tenido oportunidad de reflexionar profundamente sobre lo que significó esa experiencia y cómo ha transformado no solo mi relación con Dios, sino también mi comprensión de la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia en este mundo. Antes del incendio, yo era una mujer creyente, pero mi fe era más bien rutinaria. Iba a misa los domingos, rezaba mis oraciones diarias, celebraba las fiestas religiosas, pero sin una conexión realmente profunda con lo divino. Era una fe heredada, aprendida, pero no necesariamente vivida en toda su intensidad. Después de la aparición de la Virgen, mi fe se volvió algo completamente diferente. Ya no es una creencia abstracta, sino una certeza viviente. Sé, con cada fibra de mi ser, que Dios existe, que la Virgen de Guadalupe intercede por nosotros, y que hay fuerzas espirituales que nos acompañan y protegen, incluso cuando no somos conscientes de su presencia. Esta certeza ha cambiado completamente mi manera de enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Cuando mi nieto menor se enfermó gravemente el año pasado, en lugar de desesperarme, recé con una confianza absoluta en que la Virgen lo iba a proteger. Y así fue. Los médicos dijeron que su recuperación fue sorprendentemente rápida y completa. Cuando Roberto perdió su trabajo hace 6 meses, en lugar de llenarme de ansiedad por la situación económica de mi familia, confié en que la providencia divina iba a proveer una solución. Y efectivamente, 2 semanas después, encontró un trabajo mejor que el anterior. No es que ahora crea que la fe es una póliza de seguro que nos protege de todos los problemas, sino que he aprendido a confiar en que, pase lo que pase, nunca estamos solos. Siempre hay una presencia amorosa que nos acompaña, que nos da la fuerza para enfrentar las dificultades y que puede intervenir de maneras que van más allá de nuestra comprensión. También he desarrollado una sensibilidad especial hacia las personas que están pasando por momentos difíciles. Es como si la experiencia del incendio me hubiera dado un radar interno para detectar cuando alguien necesita palabras de esperanza o consuelo espiritual. El mes pasado, una vecina nueva que se mudó al lado de mi casa se veía muy deprimida. Era una mujer joven con 2 hijos pequeños que acababa de divorciarse y estaba luchando económicamente. Un día la vi llorando en su patio y me acerqué a hablar con ella. Le conté mi historia, no de manera impositiva, sino simplemente compartiendo mi experiencia. Al principio se mostró escéptica, pero a medida que fui relatando los detalles, pude ver cómo su expresión cambiaba. Al final me dijo: «Señora Carmen, yo había perdido completamente la esperanza. Pensaba que Dios me había abandonado. Pero si lo que usted me cuenta es verdad, si realmente la Virgen la salvó de esa manera tan milagrosa, entonces tal vez también hay esperanza para mí». Ahora esa vecina, que se llama Patricia, viene regularmente a mi casa para que oremos juntas. Ha encontrado un trabajo de medio tiempo que le permite cuidar a sus hijos, y poco a poco está reconstruyendo su vida. Dice que mi testimonio fue el punto de inflexión que necesitaba para no rendirse. Casos como el de Patricia me han hecho entender que mi supervivencia esa noche del incendio no fue el final de la historia, sino el comienzo. Fue el momento en que me convertí en un instrumento para que otras personas pudieran experimentar también la esperanza y la fe que yo había recibido. He perdido la cuenta de cuántas personas me han buscado durante estos 3 años para escuchar mi testimonio,
Han venido desde lugares muy lejanos, algunas veces familias enteras que están pasando por crisis y necesitan fortalecer su fe. Siempre las recibo con mucho gusto, porque sé que no soy yo quien habla, sino que la Virgen habla a través de mí. Una de las visitas que más me impactó fue la de un matrimonio mayor que había perdido a su único hijo en un accidente. Estaban completamente destruidos, habían perdido toda esperanza y se culpaban mutuamente por la tragedia. Cuando me contaron su historia, reconocí en sus ojos la misma desesperación que yo había sentido esa noche cuando me creía perdida entre las llamas. Les conté mi experiencia con todo detalle, enfatizando especialmente el momento en que sentí la presencia amorosa de la Virgen y cómo esa presencia había transformado mi miedo en confianza. Al terminar, la señora me dijo: «Carmen, nosotros creíamos que Dios nos había castigado quitándonos a nuestro hijo, pero su historia nos hace pensar que tal vez Dios no nos abandonó, que tal vez nuestro hijo está en un lugar mejor y que nosotros podemos encontrar la manera de seguir viviendo sin perder la fe». Ese matrimonio regresó a visitarme varios meses después. Se veían completamente diferentes, tranquilos, en paz, con una luz en los ojos que no tenían la primera vez. Me contaron que habían comenzado a trabajar como voluntarios en un hospital infantil, ayudando a otras familias que estaban pasando por situaciones similares. Su testimonio nos salvó, me dijeron. Nos ayudó a entender que el amor de Dios no se demuestra evitándonos el sufrimiento, sino acompañándonos en medio del sufrimiento. Experiencias como estas me han enseñado que los milagros no siempre son eventos espectaculares como el que yo viví. A veces los milagros son transformaciones silenciosas que ocurren en el corazón de las personas cuando encuentran esperanza en medio de la desesperación. El Padre Miguel me ha sugerido varias veces que escriba un libro contando mi historia completa, incluyendo todos los testimonios de las personas que han sido tocadas por mi experiencia. Dice que podría ser una herramienta poderosa para evangelizar y fortalecer la fe de muchas personas. Por ahora he resistido esa idea, no porque no quiera compartir mi historia, sino porque siento que mi misión es más personal, más directa. Prefiero continuar recibiendo a las personas en mi casa, orando con ellas, escuchando sus problemas y compartiendo cara a cara la esperanza que la Virgen puso en mi corazón. Pero sí he comenzado a escribir un diario, donde registro todas las experiencias que he tenido desde la noche del incendio. No solo mi propia historia, sino también los testimonios de todas las personas que me han visitado y cómo sus vidas han cambiado después de escuchar sobre la aparición de la Virgen. El mes pasado sucedió algo que me llenó de una emoción muy especial. Mi nieta mayor, la que iba a cumplir 15 años la noche del incendio y para quien había preparado los tamales que se quemaron, vino a visitarme con una noticia muy importante. «Abuela», me dijo con los ojos brillantes, «quiero contarle algo. Decidí estudiar trabajo social en la universidad. Quiero ayudar a familias que han perdido sus casas en desastres naturales, como nos pasó a nosotros». Su historia, lo que vivió esa noche, me inspiró a querer dedicar mi vida a ayudar a otros. Cuando escuché esas palabras, sentí que mi corazón se llenaba de una gratitud tan intensa que casi no podía respirar. Era como si la Virgen me estuviera mostrando que su intervención esa noche había plantado semillas que iban a seguir creciendo durante generaciones. «Mijita», le dije mientras la abrazaba, «la Virgen no solo me salvó a mí esa noche, también estaba salvando todo lo bueno que iba a venir después, incluyendo esta decisión tuya de ayudar a otros». Esa conversación con mi nieta me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado antes, que tal vez mi experiencia no fue solo un milagro personal, sino también un milagro familiar, algo que iba a influir positivamente en las decisiones y la vida de mis descendientes durante muchos años. Hace unas semanas, Roberto me trajo una sorpresa que me conmovió profundamente. Había estado investigando en los archivos de la ciudad y en los reportes oficiales sobre el incendio, tratando de entender mejor lo que había pasado esa noche desde una perspectiva técnica. «Mamá», me dijo mostrándome una carpeta llena de documentos, «encontré algo que me parece muy importante. Según los reportes de los bomberos, el área donde estaba su casa alcanzó temperaturas de más de 1200 grados centígrados. A esa temperatura, cualquier ser humano habría muerto en cuestión de minutos por inhalación de gases tóxicos, incluso antes de llegar a quemarse. Me mostró fotografías aéreas tomadas durante el incendio, mapas que mostraban la dirección del viento
y la velocidad de propagación del fuego. Testimonios de otros bomberos que confirmaban que toda esa zona había sido completamente inaccesible durante horas. Lo que quiero decirle, mamá, es que ahora entiendo que lo que le pasó esa noche verdaderamente desafía toda explicación científica. Como ingeniero, me resulta imposible encontrar una explicación lógica para su supervivencia. Creo que usted realmente experimentó algo sobrenatural. Escuchar a Roberto, mi hijo más escéptico, reconocer públicamente que mi experiencia había sido milagrosa, fue para mí una confirmación adicional de que la Virgen había querido que toda mi familia fuera testigo de su poder y su amor. Esa misma noche, mientras estaba en mi altar orando como todos los días, sentí una presencia muy familiar. No fue una aparición visual como la de la noche del incendio, pero sí una presencia espiritual muy clara y reconfortante. Era como si la Virgen estuviera allí conmigo, invisiblemente, llenando mi pequeña sala con esa misma paz que había sentido cuando me guió a través del fuego. En mi corazón escuché, no con los oídos, sino con esa certeza interior que ya conocía bien, un mensaje que me llenó de alegría. Hija mía, estás cumpliendo muy bien la misión que te encomendé. Continúa compartiendo mi amor con todos los que sufren. Nunca te voy a abandonar. Desde esa noche, he sentido la presencia de la Virgen de manera constante en mi vida diaria. No necesito que se me aparezca visiblemente otra vez, porque su compañía espiritual es ahora parte permanente de mi existencia. Es como si tuviera una línea directa de comunicación con el cielo. Esta nueva dimensión espiritual de mi vida ha hecho que cada día sea una aventura de fe. Me levanto cada mañana esperando ver cómo la Virgen va a usar mi historia para tocar la vida de alguien más. A veces es a través de una conversación casual en el mercado. Otras veces es cuando alguien toca a mi puerta pidiendo que le cuente mi testimonio. La semana pasada, una familia de Guatemala vino hasta mi casa después de haber escuchado mi historia a través de un primo que vive en la Ciudad de México. Habían perdido su casa en un deslizamiento de tierra y estaban considerando emigrar a Estados Unidos de manera ilegal porque habían perdido toda esperanza de reconstruir su vida. Les conté mi experiencia y después oramos juntos en mi altar. Al terminar, el padre de familia me dijo: «Señora Carmen, si la Virgen pudo salvarla a usted de un incendio tan terrible, también puede ayudarnos a nosotros a encontrar una manera legal y segura de salir adelante. Vamos a regresar a Guatemala y a luchar por reconstruir nuestra vida allá, confiando en que la Virgen nos va a guiar». De mí, 2 meses después, recibí una carta de esa familia contándome que habían conseguido ayuda del gobierno guatemalteco para reconstruir su casa y que el hijo mayor había conseguido una beca para estudiar ingeniería civil para especializarse en construcción resistente a desastres naturales. Historias como esta se repiten constantemente y cada una me confirma que la Virgen sigue actuando a través de mi testimonio para cambiar vidas y restaurar esperanzas. Hace poco tiempo, el obispo de nuestra diócesis quiso conocerme personalmente, después de que el padre Miguel le contó mi historia. Fue una reunión muy emotiva, porque el obispo me explicó que había estado investigando mi caso desde hacía meses, como parte de un proceso para documentar posibles milagros contemporáneos. «Carmen», me dijo, «su testimonio tiene todas las características que la Iglesia busca cuando evalúa intervenciones sobrenaturales. Hay testigos, hay evidencia física, hay frutos espirituales duraderos y hay una coherencia total con la doctrina católica. Aunque el proceso de reconocimiento oficial puede tomar años, quiero que sepa que la Iglesia valora enormemente su testimonio». El obispo me pidió que pusiera por escrito todos los detalles de mi experiencia, incluyendo fechas exactas, nombres de testigos y documentación de todos los casos de personas que habían sido impactadas por mi historia. También me pidió que siguiera un protocolo especial para documentar cualquier nueva experiencia espiritual que pudiera tener. Aunque me siento honrada por el interés de la Iglesia, también me da un poco de nervios pensar que mi experiencia personal pudiera convertirse en algo tan formal y oficial. Prefiero mantener la sencillez y la cercanía que he tenido hasta ahora con todas las personas que vienen a buscarme. Sin embargo, entiendo que si la Iglesia llegara a reconocer oficialmente mi experiencia como un auténtico milagro, eso podría ayudar a muchas más personas a fortalecer su fe. Por eso decidí cooperar completamente con la investigación, confiando en que la Virgen me guiará también en este proceso. Una de las cosas más hermosas que ha resultado de todo esto es cómo mi experiencia ha unido más a mi familia. Antes del incendio, aunque nos queríamos mucho,
Cada quien vivía su vida con sus propias preocupaciones y no compartíamos tanto nuestras experiencias espirituales. Ahora, todos mis hijos y nietos vienen regularmente a orar conmigo en mi altar. Hemos establecido una tradición de reunirnos todos los 23 de cada mes para hacer una oración especial de agradecimiento. En esas reuniones, cada miembro de la familia comparte algo bueno que le haya pasado durante el mes y lo ofrecemos como gratitud a la Virgen. Mi nieto de 12 años, que antes era muy rebelde y tenía problemas en la escuela, ahora es uno de los más devotos. Hace unos meses me dijo algo que me llegó al corazón. Abuela, desde que usted nos contó lo que le pasó con la Virgen, ya no me da miedo nada. Sé que ella también me cuida a mí, aunque yo no la pueda ver. Sus calificaciones mejoraron notablemente, y su actitud hacia la vida cambió completamente. Su maestra me comentó que ahora es uno de los niños más tranquilos y colaborativos del salón, y que frecuentemente se ofrece a ayudar a compañeros que tienen dificultades. Estos cambios en mi familia me han hecho entender que los milagros no solo transforman a la persona que los vive directamente, sino que tienen un efecto de ondas expansivas que tocan a todos los que están cerca. El año pasado decidí comenzar un pequeño grupo de oración en mi casa todos los martes por la tarde. Empezó con solo 3 señoras del barrio, pero ahora vienen más de 20 personas regularmente. No es solo para rezar, sino también para que las personas compartan sus problemas y reciban apoyo espiritual y emocional. En esas reuniones siempre hay alguien que está pasando por una crisis, problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares, pérdida de trabajo. Yo comparto mi testimonio cuando siento que puede ayudar, pero principalmente trato de escuchar y ofrecer la esperanza que la Virgen puso en mi corazón. Una de las participantes regulares es doña Esperanza, la vecina de 80 años que vivía al lado de mi casa anterior. Después del incendio se mudó con su familia, pero cuando se enteró de mi grupo de oración, comenzó a venir desde el otro lado de la ciudad todos los martes. Carmen, me dijo una vez, usted no sabe cuánto me ayuda a venir aquí. Desde que perdí mi casa en el incendio, me sentía muy deprimida, pero escuchar su historia y ver cómo Dios la salvó me da fuerzas para seguir adelante con optimismo. Doña Esperanza ahora es como mi asistente en el grupo de oración. Ella se encarga de contactar a las personas que faltan, de llevar el registro de las intenciones de oración y de coordinar las actividades de ayuda mutua que hemos desarrollado, porque el grupo no solo ora, sino que también actúa. Cuando alguien tiene una emergencia económica, todos contribuimos con lo que podemos. Cuando alguien está enfermo, organizamos visitas y llevamos comida. Cuando hay niños que necesitan ayuda con las tareas escolares, las personas que saben más se ofrecen a enseñarles. Este espíritu de comunidad y solidaridad que se ha creado alrededor de mi testimonio es para mí una de las manifestaciones más claras de que la Virgen sigue obrando milagros a través de lo que viví esa noche del incendio. Hace 6 meses recibí una llamada telefónica que me llenó de una alegría inmensa. Era de la joven de Guadalajara que me había escrito después de ver el documental en televisión, la que había estado pensando en quitarse la vida. Señora Carmen, me dijo con una voz llena de felicidad, quería contarle que me voy a casar el próximo mes. Conocí a un joven maravilloso en el grupo de apoyo psicológico al que comencé a asistir después de ver su programa. Los dos estamos estudiando psicología para poder ayudar a otras personas que están pasando por depresión, como la que yo tuve. Me invitó a su boda, y aunque Guadalajara queda muy lejos, decidí hacer el viaje acompañada de Guadalupe. Fue una ceremonia muy hermosa, y durante la recepción la novia me presentó como la señora que me salvó la vida con su testimonio de fe. En su discurso de agradecimiento, habló públicamente sobre cómo mi historia había sido el punto de inflexión que la motivó a buscar ayuda y a reconectarse con la vida. Había más de 100 personas en esa boda, y muchas se acercaron después a preguntarme sobre mi experiencia. Esa noche, en el hotel donde me hospedé en Guadalajara, pasé horas hablando con familiares y amigos de los novios que querían escuchar mi testimonio completo. Fue como si la Virgen hubiera organizado esa boda, no solo para celebrar el amor de esa pareja, sino también para que su mensaje de esperanza llegara a muchas más personas. Regresé a casa con una renovada sensación de propósito y misión. Cada vez entiendo más claramente que lo que me pasó esa noche del incendio no fue solo un evento aislado, sino el comienzo de una nueva etapa de mi vida dedicada completamente al servicio de la fe y la esperanza. Ahora tengo 68 años, y aunque mi cuerpo ya siente el peso de la edad, mi espíritu está más fuerte y vibrante que nunca. Cada día me levanto con energía renovada,
esperando ver qué nuevas oportunidades me dará la Virgen para compartir su amor con el mundo. La semana pasada, mientras estaba en el mercado comprando verduras, una mujer joven se me acercó con un bebé en brazos. Se veía muy angustiada y tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Disculpe, señora», me dijo tímidamente. «¿Usted es Carmen, la señora que se salvó del incendio? Mi vecina me dijo que usted vive por aquí». Le confirmé que sí era yo, y inmediatamente se echó a llorar. Me contó que su bebé había nacido con una malformación cardíaca grave y que los médicos le habían dicho que necesitaba una operación muy costosa que ella no podía pagar. «He escuchado su historia», me dijo, «y quería pedirle que ore por mi hijo. Si la Virgen pudo salvarla a usted del fuego, tal vez también puede ayudar a mi bebé». Por supuesto que acepté. La llevé a mi casa inmediatamente y oramos juntas frente a mi altar. Puse mis manos sobre el bebé y pedí a la Virgen que intercediera por su salud. La madre, que se llamaba Elena, parecía estar sintiendo una paz que no había tenido en semanas. «Señora Carmen», me dijo antes de irse, «no sé por qué, pero siento que todo va a salir bien». Es como si una tranquilidad muy grande hubiera llegado a mi corazón. 3 semanas después, Elena regresó a mi casa con noticias extraordinarias. Me contó que había conseguido que una fundación internacional cubriera todos los gastos de la operación de su hijo, y que los médicos habían dicho que la cirugía había sido un éxito completo. Pero lo más milagroso, me dijo con los ojos brillantes, es que los doctores dijeron que el corazón de mi bebé se había desarrollado mejor de lo que esperaban. Dijeron que era como si hubiera tenido un crecimiento acelerado durante estas últimas semanas. Casos como el de Elena me confirman que la intercesión de la Virgen sigue actuando a través de las oraciones que hago en mi altar. No siempre de manera tan espectacular como la noche del incendio, pero sí de manera constante y poderosa. He comenzado a llevar un registro detallado de todas las peticiones de oración que recibo y de las respuestas que van llegando. En estos 3 años, he documentado más de 200 casos de personas que han experimentado mejoras significativas en sus vidas, después de que oramos juntas en mi altar. No todos son curaciones físicas como la del bebé de Elena. Muchos son reconciliaciones familiares, soluciones a problemas económicos, superación de adicciones, encuentro de trabajo, paz interior después de pérdidas dolorosas. Pero todos tienen en común que llegaron como respuesta a oraciones hechas con fe sincera. El Padre Miguel me ha sugerido que estos casos también deberían ser documentados como parte de la investigación que está haciendo la Iglesia sobre mi experiencia original. Dice que la continuidad de estos acontecimientos extraordinarios es una evidencia adicional de que realmente estoy siendo usada como instrumento de intercesión divina. A veces me siento abrumada por la responsabilidad de ser portadora de tantas esperanzas y peticiones. Hay días en que mi casa parece un consultorio espiritual, con personas que llegan desde muy temprano hasta muy tarde pidiendo oraciones, consejos, o simplemente queriendo escuchar mi testimonio. Pero cada vez que siento que tal vez es demasiado para mí, recuerdo la sensación de paz y fortaleza que sentí cuando la Virgen me guió a través del fuego, y sé que ella también me dará las fuerzas necesarias para cumplir con esta misión que me ha encomendado. De hecho, he notado que desde la noche del incendio tengo una resistencia física que no tenía antes. A pesar de tener 68 años, puedo pasar horas hablando con las personas que me visitan sin sentirme cansada. Puedo levantarme temprano para preparar comida para quienes vienen de lejos, y puedo quedarme despierta hasta tarde, orando por todas las intenciones que me confían. Mi médico, el doctor Ramírez, que me ha atendido durante más de 15 años, se sorprende cada vez que me hace exámenes médicos. En mi última visita me dijo: «Carmen, francamente no entiendo cómo a su edad tiene más energía y mejor salud que muchas personas de 50 años. Sus análisis de sangre son perfectos. Su presión arterial es excelente, y su estado físico general es extraordinario». Yo le conté sobre mi experiencia con la Virgen y cómo eso había transformado mi vida. Él, que es un hombre de ciencia, se mostró escéptico al principio, pero tuvo que reconocer que había algo inexplicable en mi estado de salud. «No sé qué pensar sobre las apariciones», me dijo, «pero sí puedo confirmarle que médicamente usted está experimentando algo muy inusual. Es como si su cuerpo hubiera sido renovado desde adentro. Esta vitalidad física que he recibido, la interpreto como un regalo adicional de la Virgen para que pueda cumplir con la misión que me ha dado. Necesito estar fuerte para poder atender a todas las personas que buscan mi ayuda,
y ella se está asegurando de que tenga la salud necesaria para hacerlo. El mes pasado tuve una experiencia que me confirmó una vez más que la Virgen sigue muy presente en mi vida cotidiana. Estaba orando en mi altar cuando sentí claramente que debía ir a visitar a una señora llamada Rosa, que vive a unas 5 cuadras de mi casa. No tenía ninguna razón específica para visitarla. Rosa había venido a mi grupo de oración algunas veces, pero hacía semanas que no la veía. Sin embargo, la sensación de que debía ir a verla era tan fuerte que no pude ignorarla. Cuando llegué a su casa, la encontré en una crisis emocional terrible. Su esposo había sufrido un infarto esa misma mañana y estaba en el hospital en condición crítica. Rosa estaba sola, sin dinero para el transporte al hospital y completamente desesperada. «Carmen», me dijo entre lágrimas, «justo estaba pidiendo a Dios que me enviara alguna señal de que no me había abandonado, y entonces usted toca a mi puerta. Es como si hubiera escuchado mi oración. La acompañé al hospital, pagué su transporte y pasé toda la tarde orando con ella en la sala de espera mientras operaban a su esposo. La cirugía fue exitosa y los médicos dijeron que el señor se iba a recuperar completamente. Si usted no hubiera llegado justo cuando llegó», me dijo Rosa, «yo no habría podido ir al hospital tan rápido y tal vez habría sido demasiado tarde». Experiencias como esta me han enseñado que la Virgen no solo actúa a través de apariciones espectaculares, sino también a través de inspiraciones sutiles que nos guían hacia donde necesitamos estar en el momento exacto en que alguien nos necesita. He comenzado a prestar mucha atención a estas intuiciones que siento durante mis oraciones. Cuando siento que debo llamar a alguien, o visitar a alguien, o ir a algún lugar específico, ya no cuestiono si es mi imaginación. Simplemente obedezco, confiando en que la Virgen me está guiando hacia alguna persona que necesita ayuda. Esta nueva dimensión de mi vida espiritual ha hecho que cada día sea una aventura de fe. Nunca sé a dónde me van a llevar estas inspiraciones, pero siempre terminan en encuentros significativos con personas que están pasando por momentos difíciles y necesitan exactamente lo que yo puedo ofrecerles: esperanza, oración y el testimonio de que Dios nunca nos abandona. La próxima semana se cumplirán exactamente 3 años del incendio. Estoy planeando una celebración especial en mi casa para agradecer todo lo que ha pasado desde entonces. He invitado a todas las personas que han sido tocadas de alguna manera por mi testimonio, mi familia, mi grupo de oración, las personas que han recibido respuestas a sus peticiones y algunos de los que han venido desde otros estados a conocerme. El Padre Miguel va a celebrar una misa especial en mi altar, y después vamos a compartir tamales que voy a preparar con el mismo amor y la misma gratitud con que los preparaba la noche que cambió mi vida para siempre. Pero esta vez, los tamales no van a ser solo para celebrar un cumpleaños, sino para celebrar 3 años de milagros continuos, 3 años de ser testigo del amor infinito de la Virgen de Guadalupe, y 3 años de haber aprendido que cuando Dios quiere salvarnos, no hay fuego en el mundo que pueda detenernos. Esta es mi historia. Una historia que comenzó con terror y desesperación, pero que se transformó en la fuente de la alegría más profunda que he experimentado jamás. Una historia que me enseñó que la fe no es solo creer en algo que no podemos ver, sino confiar completamente en alguien que nos ama más de lo que podemos entender. Y aunque han pasado 3 años desde esa noche milagrosa, sé que mi historia apenas está comenzando, porque cada día que la Virgen me permite despertar es una nueva oportunidad de ser su instrumento de amor y esperanza para alguien más que necesita saber que nunca, nunca está solo en medio de las llamas de la vida. La Virgen de Guadalupe me salvó del fuego esa noche de octubre, pero más que eso, me salvó para el fuego del amor divino que ahora arde en mi corazón y que espero poder compartir hasta el último día de mi vida con todos los que necesiten calentarse en su luz.